Pues vamos a abrir la palabra del Señor. En el libro de Jueces, estamos estudiando el libro de Jueces, estamos aún en el capítulo 1 y vamos a seguir en el capítulo 1 estudiando lo que Dios nos quiere decir en el capítulo 1 del libro de Jueces. Y quiero centrarme hoy en el verso número 6. Te voy a leer yo la versión Dios habla hoy. Y esa versión dice de la siguiente manera, como lo veíamos la semana pasada. Dice la palabra del Señor así: ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Una vez más lo voy a leer, dice: ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Veíamos la semana pasada que Dios le estaba insistiendo, en 3 ocasiones le insiste a Josué, le dice: ten valor y ten firmeza. Una de esas palabras precisamente haciendo referencia a que no iba a ser fácil, que iba a ser complicado, que iba a ser difícil, pero que aún así no se rindiera, que siguiera adelante, que se esforzara, porque a final de cuentas eso era lo que iba a hacer posible su misión. Ahora en el verso 6 me quiero centrar en este versículo, porque comienza nuevamente con esa parte donde dice: ten valor y firmeza. Y después le da a Josué un significado a ese valor y a esa firmeza, le da un propósito. Y esa es la primera palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Le da un propósito a la vida de Josué, a la labor de Josué, al valor y a la firmeza de Josué. Es lo que le da un propósito. Y la palabra propósito precisamente se compone primeramente de un prefijo del latín, que es el pro. Ese prefijo pro tiene que ver con algo que viene desde atrás, pero que va hacia adelante. No al revés, sino de atrás hacia adelante, o desde un inicio hacia adelante. Eso es lo que significa el prefijo pro. Y viene la siguiente palabra, que es positum, que es un participio de la palabra ponere, que quiere decir poner. Es decir, es como poner algo hacia adelante. Pero no solamente tiene que ver con ese poner algo, sino tiene que ver con tener una visión o tener una meta o algo hacia un futuro. Algún hecho, alguna disposición propia hacia el futuro. Es un proyecto hacia el futuro. Es como una meta que alguien quiere cumplir, y yo creo que cada uno de nosotros tiene distintos propósitos en su vida, ¿no? Cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos distintos propósitos que nos hemos, valga la redundancia, nos hemos propuesto. Simplemente yo voy a salir, es más, voy a la tienda y mi propósito es: voy y voy a comprar 1 litro de leche y voy a comprar unas galletas, por decir algo. Y ese es el propósito de esa salida, de ir a la tienda. Hay otros que tienen un propósito profesional, hay otros que tienen un propósito que cuando empiezan a construir su casa, pues mi propósito es de que mi casa tenga 3 habitaciones y que tenga un baño y que tenga una cocina y que tenga esto y que tenga lo otro y una loseta de tal color y tales adornos y tales cosas. Tenemos distintos propósitos. Gente que tiene un propósito de tener un matrimonio feliz, gente que tiene un propósito de hay propósitos que van desde atrás hacia adelante. Al menos yo no he escuchado a alguien que tenga un propósito para ir hacia atrás. Yo quiero quedarme pobre algún día. Yo quiero quedarme sin nada algún día. Yo quiero, no,
Todos tenemos propósitos que van o que nos impulsan hacia adelante, ¿no? Incluso yo quiero tener unos tenis nuevos y mi propósito es ahorrar para poder comprarme esos tenis nuevos. Nadie está haciendo un propósito para comprarme unos tenis viejos, ¿no? Ay, esos tenis rotos están bien padres, yo los quiero comprar. No, todos vamos por algo mejor hacia adelante. Y eso es lo que Dios le está dando a Josué, que ese valor y esa firmeza iban a estar enfocados por algo que viene desde atrás, pero que va hacia adelante. Así venimos nosotros a veces en nuestra vida. Comenzamos en nuestra vida con un cierto estatus. Yo le contaba a mi esposa hace algunos tiempos, me acuerdo hasta las risas que le causé. Yo recuerdo el primer par de zapatos de fútbol que me compró mi papá, ¿no? Cuando yo era pequeño. Mi papá no tenía esas capacidades económicas que al día de hoy las tiene, porque Dios ha permitido que él tenga un propósito personal también, y bueno, él ha ido de atrás hacia adelante como todos debemos ir. Y bueno, en esa época obviamente todos los niños o los niños que yo conocía usaban los tenis Nike, usaban los tenis Adidas, o empezaban a surgir en ese entonces. Era más común cada vez ver los New Balance, ver distintas marcas de tenis pues bastante bonitas, ¿no? Empezaban a salir los tenis Pirma con colores bastante llamativos, unos tenis que también surgieron y de repente ya los dejé de ver, como los Escort. Pero vaya, mi papá, lo que me pudo comprar en ese entonces eran unos zapatos de fútbol así negros, clásicos, que decían en su etiquetita Manríquez, ¿no? Y yo me acuerdo que yo volteaba y veía a los otros niños y yo decía, yo quisiera tener unos tenis como ellos, ¿no? Con vivos en fluorescente, con vivos en azul, con vivos en amarillo, y los míos solo tenían una M, ¿no? Y yo me acuerdo como las burlas de los niños, ¿no? Que haciendo referencia hacia esos zapatos de fútbol que venían desde lo más básico, lo más barato, lo más accesible para las personas. ¿Por qué trato este punto? Simplemente porque es necesario que vengamos desde atrás y vayamos hacia adelante, ¿no? Poco a poco la economía familiar de mi padre pues fue mejorando, y con ello la bendición del padre pues también es depositada hacia los hijos, y bueno, todo va mucho mejor, ¿no? Dios le dice a Josué, ten valor y firmeza, y veíamos que también nos lo dice a nosotros. Es decir, nosotros somos Josué en este momento. Somos Josué mujeres y somos Josué hombres, que Dios nos está diciendo, oye Juan Carlos, oye Marta, oye Nelly, ten valor y ten firmeza. No es fácil, va a ser complicado, pero tiene un propósito para ti. Así como Dios le dio un propósito a Josué, Dios tiene un propósito para ti. Y es más, te voy a cambiar ese panorama, porque no solo tiene un propósito para ti, sino tiene diversos propósitos para ti. Ok, uno de esos propósitos es como lo que vemos con Josué. No solamente es que solamente exista un propósito, porque si alguien pregunta, pues el propósito de Dios es que yo sea salvo, que yo y mi casa sirvamos a Jehová. Pero no solamente ese es el propósito de Dios. Hay muchos propósitos que Dios tiene para tu vida y que Dios quiere que tú cumplas, pero necesitamos poner algo de nuestra parte. Parte de eso es ten valor y ten firmeza. El propósito que Dios le da es de atrás hacia adelante, una mira hacia el futuro, una meta. Es que le dice en el verso 6, ten valor y firmeza, y aquí va el propósito, en el verso 6, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo. Ese es un propósito, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo. Es un propósito bastante atractivo, bastante padre, porque quiere decir que es de repartir un territorio, de repartir una tierra, una posesión. Y bueno, para ello primero tenemos que entender
que es la palabra repartir. Y la palabra repartir es simplemente distribuir en partes, lo que hacemos en las fiestas. ¿Cuántos hay? Y hacemos el cálculo para poder partir el pastel en las rebanadas para que a todos les toque. Y bueno, vemos algunos que podemos hacer cálculos erróneos donde los primeros les toca un pedazote y a los otros ya les va tocando un pedacito. Pero en este momento estamos hablando de que Dios es perfecto, de que Dios está destinando para ti cosas perfectas. Y entonces tú tienes que tener un comportamiento prácticamente también perfecto. Tenemos que tener esa tendencia. Sabemos que no es así, sabemos que tenemos muchas fallas, tenemos muchos errores en nuestra vida personal, en nuestra vida privada. Pero a final de cuentas, tenemos que andar lo más parecido a como Dios quiere que andemos. Debemos de asemejarnos lo más que se pueda a Dios. Entonces dice aquí la palabra del Señor que le dice a Josué: tú vas a repartir. Y entonces eso es lo que me está diciendo a mí, lo que te está diciendo a ti es: yo voy a repartir, es tú vas a repartir. Tú vas a distribuir en partes algo que está entero, un territorio que está entero, porque en Josué le dice: tú vas a repartir la tierra a este pueblo. No está hablando acerca de un fragmento, sino que está hablando de manera universal, la tierra. Podemos ver en el libro de Génesis que Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? No es que creó las diversas masas de la tierra, sino que dice: Dios creó los cielos y la tierra. Y entonces le está diciendo Dios a Josué: tú vas a repartir la tierra. Usando las mismas palabras que vemos en el Génesis, podemos ver que estamos hablando de una totalidad. Y entonces, ¿qué eso quiere decir? Que es una promesa enorme que Dios tiene para nosotros. Tú vas a repartir la tierra. No una tierra, la tierra. Cuando alguien usa ese artículo la, haciendo como de manera específica algo, es porque esa tierra tiene un significado altísimo para Dios. Tú vas a repartir la tierra. Y esa tierra puede simbolizar en nuestra vida personal muchísimas cosas, tanto terrenales, materiales, espirituales, personales. Puede significar muchísimas cosas esa tierra, pero tú la vas a repartir. Pero antes de poder repartir, la otra palabra interesante es que para yo poder repartir, como dice Josué, tú vas a repartir la tierra, quiere decir que Josué, antes de poderla repartir, primero uno para poder repartir debe de tener. Hace unos días yo estaba solicitando algunas cosas por estas aplicaciones de venta por internet, ya saben, y estaba yo comprando algunas cosas. Llegó el momento en el que uno se mete al portal en específico y dice: quiero comprar, por decir algo, quiero comprar unos audífonos. Y entonces empiezas a buscar en la aplicación audífonos. Y quiero unos audífonos Bluetooth, y quiero unos audífonos que sean de color rojo, y uno puede elegirlos del color que quiera. Y uno, cuando sale la lista de artículos que coinciden con los patrones de tu búsqueda, entonces tú dices: pues estos me gustaron. Y entonces abres, le das clic, se abre la descripción y decides: estos son los que quiero, los voy a comprar. Y entonces le das clic en comprar y entonces te pide ciertos datos y lo vas a pagar con tarjeta. Entonces te pide los datos y tú lo metes y desde ese instante el artículo es tuyo. ¿Verdad que sí? Es tuyo el artículo, pero todavía no lo tienes. Todavía no puedes disponer de él, todavía no los puedes escuchar. A ver qué tal cómo se escuchan. Ya los compré, ya son míos, pero no los puedo escuchar porque aún no los tengo en mi poder. Aún no los tengo conmigo. No sé si alguien me va entendiendo, yo espero que sí y que estén diciendo amén a esa pregunta. Yo creo que
que todos hemos hecho quizá alguna compra así, o la gran mayoría, y si no, al menos tenemos la noción. Pero para poder repartir, primero tengo que tener, y no solamente tener, porque en ese ejemplo que te estoy poniendo, el tener significa en el que yo ya lo compré y ya la misma aplicación ya me notó, oye, ya acabas de comprar esto y acaba de ser autorizada tu compra. Desde ese momento tú ya lo tienes, pero aún no lo posees. Y esa es otra palabra en la que quiero entrar en este momento: poseer. Porque la palabra poseer tiene que ver con que alguien pueda disponer de alguna persona o de alguna cosa, que pueda contar con ella, que pueda ser dueño de ella. Desde ese momento que yo le di clic, esos audífonos son míos, pero yo aún no puedo disponer de ellos, aún no los tengo en mi poder. Entonces, para yo poder repartir, primero tengo que tener, pero también poseer es tener en mi poder. Muchas veces nosotros en nuestro diario caminar, en nuestro diario andar, queremos bendecir a la gente, pero nosotros no tenemos y tampoco poseemos en nuestro poder las características que nos van a permitir bendecir de diversas maneras. Podemos bendecir de manera hablada, amén, gloria a Dios, pero a veces también es bueno poder bendecir de una manera física, de poder dar un abrazo, de poder ayudar económicamente, de poder bendecir con alguna cosa, con algún producto de despensa. Si no lo obtenemos, si no lo poseemos, si no está en nuestro poder, no lo podemos dar. Bastante sencillo parece. Entonces, si regresamos al versículo en el que nos estamos centrando, vemos que Dios le dice: ten valor y firmeza, y el propósito es que tú vas a repartir la tierra. Es decir, lo primero que Josué tiene que tener es valor y firmeza para Josué pueda tener y poseer la tierra. Si yo te preguntara en este momento, entonces, ¿quién tendría que tener y poseer la tierra primero? Pues Josué, para que él después la pudiera repartir. Es decir, era una promesa personal para Josué. Qué hermoso sería que todos se adueñaran de esa promesa. Pero esa promesa tenía un destinatario en particular, y ese destinatario en particular era Josué. Y a Josué se le dice: tú vas a dar, tú vas a repartir la tierra, en el verso 6, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Es decir, Dios lo está utilizando, Dios está usando a Josué para hacerle de bendición a su pueblo con una promesa que hubo. ¿Se acuerdan del prefijo pro que veíamos en la palabra propósito? El prefijo pro, acuérdate, viene desde antes y hacia adelante. Y entonces estamos hablando de la palabra promesa, es algo que también viene desde antes y hacia adelante. Y la siguiente palabra en la que se divide la palabra promesa es misus, que tiene que ver con la palabra mitere, que a la vez significa enviar. Entonces, si tú lo defines así, dices, bueno, es enviar desde antes. Ese es el propósito, enviar desde antes. Pero no solamente tiene que ver con eso, sino que también tiene que ver con otras palabras, como tiene que ver con meter, es decir, desde antes estar adentro. Es decir, lo primero esa palabra tiene mucho significado para mí. Lo primero que tiene que hacer Josué es tener valor y firmeza, y era el primero que tenía que meterse al territorio enemigo para poder tener y poseer la tierra. Pero la manera de meterse no iba a ser en el rango natural, en el rango terrenal, en lo físico. Se iba a tener que meter primero en lo espiritual, porque en esa palabra de meter, primero tiene uno que estar dentro de lo que uno quiere lograr. Yo lo he dicho muchas veces, para poder visualizar tu fe, tú primero tienes que imaginar lo que tú anhelas. Tú le pides: Señor, yo quiero, yo necesito, mira este trabajo. Mucha gente no sabe ni a lo que se quiere dedicar, porque ni siquiera se ha imaginado cómo sería su vida dedicándose a eso. Necesitamos usar nuestra imaginación, por algo Dios nos la dio. Entonces, de esa manera, Josué tenía que tener valor y firmeza.
visualizarse en ese, meterse al territorio antes de poseer, imaginar cómo va a ser. Muchas veces cuando yo tengo algunos proyectos, lo primero que hago es imaginar cómo va a ser, imaginar cómo lo voy a hacer. Sí, muchas veces hacemos algo ahí improvisado, cuando a veces no salió como me lo imaginé, tuve que improvisar, pero casi siempre todos vamos visualizando antes. Cuando íbamos a techar el lugar de la iglesia, lo primero que yo hice fue imaginar, visualizar cómo se vería con la lámina. Uno decía, no, pues si tiene uno que ponerle una lámina clara, y uno visualiza. Sobre la marcha se tuvieron que hacer modificaciones, pero antes la promesa, para llegar a la promesa, es me meto desde antes, lo imagino desde antes. También la siguiente palabra con la que se asocia la palabra mitere tiene que ver con una misión. Es decir, Dios le estaba dando su propósito y le estaba dando una misión. Como si fuera la agente 007 y fuera una misión sumamente complicada, porque sí es complicada. Cada uno de nosotros ha visto su vida de una manera complicada. Quizá alguien lo ve desde afuera y diga, no, pues si tu vida no ha sido tan complicada, no ha sido tan difícil. Pues sí, pero a veces cuando uno está inmerso, uno ve las cosas de diferente manera. Y ha sido difícil, es una misión. Una misión que tus hijos logren algo importante, una misión que tus hijos obedezcan, una misión en ciertas cosas. Tú sales, como decíamos hace rato, con un propósito, con una misión. Pero la otra palabra con la que me tocó el Señor en este versículo es la palabra misil. Estamos analizando la palabra promesa, que tiene que ver con el prefijo pro, que es desde antes y hacia adelante, y el otro sufijo, que es misus, que tiene que ver con mitere, y que este mitere tiene que ver con un misil, es desde antes y hacia adelante, ser un misil. Y un misil no es otra cosa que es un proyectil explosivo que va dirigido hacia un lugar. Eso es un misil. Y a mí eso me llenó y me dio propósito a mí. Porque esa palabra, precisamente Dios lo que quería Dios hacer de Josué era convertirlo en un misil. Tú dices, oiga, pero pastor, aquí no dice nada de ser un misil. Está diciendo en el verso 6, ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a tus antepasados. ¿Dónde está lo del misil? Estábamos analizando las palabras y dice que Josué, lo primero que le dice es ten valor y ten firmeza, que no te corrompas, que tengas constancia, que nada te derrote, que no seas de que, ay no, ya me aburrí, ay no, ya me cansé, ay no, ya me desanimé. No, constante. Primer punto que Dios quiere de ti, que seas constante, que tengas valor y que tengas firmeza. Pero el segundo punto es que tú te visualices allá dentro del propósito que Dios tiene para tu vida, de los propósitos que Dios tiene para tu vida. Dios tiene planes de bien y no de mal. ¿Qué pasa cuando algo sucede mal en tu vida? Ese no es el propósito final de Dios para mi vida. El propósito de Dios para mi vida no es que yo termine mal, es que yo alcance la salvación. Podemos ver un propósito muy complicado en nuestras vidas. Mírale como a nosotros. Mira, le robaron sus llantas. Mira, le robaron esto. Mira, le quitaron lo otro. Mira, no pasó su examen. Mira, no logró lo que se había propuesto. Mira, X cosa. Sí, quizás un tropiezo, pero eso está dentro del propósito de Dios. Pero acuérdate que siempre el propósito es desde atrás y hacia adelante. Es decir, Dios nunca te va a elegir para terminar peor de cómo empezaste. Y espero que alguien diga amén a eso. Muchas veces estamos ahí, ay, es que me está yendo peor, es que esto, es que lo otro. Dios nunca va a tener en su propósito divino para tu vida que tú termines peor de cómo empezaste.
tienes que ir desde atrás hacia adelante, porque eso es lo que significa precisamente la palabra propósito, y tenemos un propósito para con Dios. Y ese propósito también tiene que ver con una promesa, que tiene que ver con que tú te transformes como en un misil, que seas como un proyectil explosivo, que seas dirigido por Dios para destruir las obras del diablo. Eso es algo que a mí me gustó. Lo que Dios le estaba diciendo a Josué: sí, mira, tú vas a poseer primero la tierra, vas a poseer y vas a repartir la tierra, porque yo se los prometí a ese pueblo. Pero antes de eso, lo que tú tienes que hacer es meterte espiritualmente. Y después de meterte, ser como un misil explosivo y explotar todo lo que había de iniquidad, de pecado en ese lugar. Destruir todo el pecado que hay en ese lugar. Pero no llegar y llegar ya, pegándole a todos y tal, arrepiéntanse pecadores, arrepiéntanse, y no, sino llegar, y lo que hace un misil es ir directo. Lo que pasó con las bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, no explotaron desde que iban en el aire, sino que llegaron y al punto donde tenían que llegar, exactamente en el punto, explotaron, ¡fum!, y destruyeron todo a su paso. A veces somos desesperados y por eso a veces no explotamos donde tenemos que explotar en ese momento. No hablo de nuestro carácter, no quiero que me malentiendas. Hablo del propósito que Dios ha puesto en tu vida, con uno de los propósitos que Dios ha puesto en tu vida. Y es el momento de que tú llegues, ¡pum!, y hagas destruir las obras del diablo que Dios ha ocasionado en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, en tus familiares, en tus parientes lejanos y en los parientes cercanos. Ese es el momento en el que Dios te va a utilizar para ser como un misil, como un proyectil termodirigido para destruir las obras del diablo. Así lo dice en el libro de Isaías, capítulo 49, verso 2. Dice la palabra del Señor, le está diciendo a Isaías en la versión Dios habla hoy: convirtió mi lengua en espada afilada, me escondió bajo el amparo de su mano, me convirtió en una flecha aguda y me guardó en su aljaba, para cuando Él te quiera utilizar, para cuando Él necesite utilizarte. Tú eres un arma en las manos de Dios. Lo mismo que le estaba diciendo a Josué. Todo eso bonito que leemos en el verso 6, tú vas a distribuir, tú vas a repartir la tierra. Pero esas palabras tan cortas, quizás tan pequeñas para escribirse en un solo versículo, tienen muchísimo trabajo por detrás que tenemos que realizar cada uno de nosotros. Meternos espiritualmente con Dios, orar, interceder, e irnos cada vez acercando más al Espíritu Santo, llenarnos de Él, para tener ese poder, como lo dice en el libro de Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Busquemos el Espíritu Santo. Lo que Dios le estaba diciendo a Josué, en ese valor y firmeza, incluían: busca al Espíritu Santo, porque es lo que te va a dar valor y te va a dar firmeza. El Espíritu Santo. Tu familia se pierde, métete con Dios. Parece que no da resultado, métete con Dios. Promesa. Desde atrás y hacia adelante me meto espiritualmente. Y una vez que esté bien adentro de lo espiritual, explotamos y destruimos las obras del diablo. Era la estrategia de conquista que Dios le estaba dando a Josué. Espero que sea una palabra que te bendiga, que te sea útil y que la pongas por obra más que nada. Que Dios les bendiga.